Gracias a todos. Pues gracias por estar aquí, por elegir esta charla que vamos a tener sobre monitoreo de proyectos. A mí me gustaría saber, perdón, igual necesitan que esté aquí, ¿verdad? Bueno, es que me gusta luego caminar y ¿Micrófono para caminar? pues sí, porque me gusta interactuar y hacerles preguntas, ¿verdad? Para que quede más claro todo. Listo, hola, gracias. Bueno, pues, ¿qué les llamó la atención? A ver qué me dice de esta charla, monitoreo de proyectos. ¿Qué es lo que les llamó la atención de esta charla? ¿Quién me dice? Pues llegar a tiempo al mercado, a mí es una cosa que se me hace fundamental y en el negocio que estoy estamos en vías de eso y a final de cuentas esa rigor para llegar con los cronogramas y que las cosas se cumplan, los entregables, como bien decían hace rato, luego nos duele, ¿no? O sea, y esto es algo sistemático de todos los días y de repente puede ser cansado y no debes de dar naneando, y el tema de la accountability es muy importante, por eso me llamó bastante la atención. Muy bien. ¿Qué más sobre monitoreo? ¿Qué entendemos sobre monitorear un proyecto? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Esteban Santiesteban, soy ingeniero civil y me llamó mucho tu tema porque en la empresa en que trabajo nos dedicamos a supervisión de obra. Y supervisión de obra, pues bueno, nosotros nos encargamos de monitorear los alcances, el tiempo de proyecto, el costo de proyecto, y quería escucharte para ver qué recomendaciones tienes para llevar una adecuada gestión en el cronograma. Sí. Bien. Espero que te sirva esta plática. ¿Alguien más me quiere compartir por qué le llamó la atención monitorear un proyecto? A ver, vamos. Pues a mí me llamó la atención porque en donde yo trabajo, pues yo soy la encargada de darle seguimiento a muchos proyectos a la vez, y a veces un mal manejo o un mal monitoreo te produce muchas pérdidas, y pues es interesante saber cómo hacer adecuadamente ese monitoreo. Pues sí. ¿Alguien más? A ver. Muy rápido, si quieres. No. A mí el título realmente, yo trabajo como project manager y uso cronogramas, pero mejores prácticas fue lo que me llamó la atención. Quiero a ver si me puedes compartir alguna mejor práctica que pueda implementar. ¿Hay alguien levantó la mano? ¿Alguien más? ¿Todos? Bueno, pues sí, yo voy a tratar, porque pues no sé si lo logre, espero que sí, de que me capten la idea del monitoreo de proyectos. Si todos pensamos en un proyecto, planeación, ¿cierto o no? ¿No? Más si ustedes ya han leído el PMBOK o están muy metidos en el estándar de la gestión de proyectos, pues verán que los procesos de la dirección de proyectos basan mucho en la planeación. ¿Sí? Anteriormente, ahorita está una plática, o más tarde va a haber una plática sobre los cambios del PMBOK, pero hasta ahora todavía en los procesos que hay, la mayoría están en planeación, ¿sí? Y luego monitoreo y control de un proyecto, verán que es controlar un cronograma, controlar presupuestos, controlar ¿qué más? Riesgos, ¿sí? Pero una de las restricciones principales en un proyecto, ¿cuál es? Siempre, indudablemente, ¿cuál es? Tiempo y costo, ¿no? Pero tiempo, siempre nos enfocamos nuestros esfuerzos en que el proyecto termine a tiempo. Incluso cuando empezamos un proyecto, lo primero que nos dicen que es, tiene que estar listo para este día, ¿sí o no? Y a veces lo empezamos días, semanas, incluso hasta meses después de la fecha programada, pero la fecha final, esa no cambia, ¿no? Por contrato, ya quedamos con el cliente, ese día se entrega. Y por eso luego nos están buscando los project managers para que hagamos magia, ¿no? Para que veamos cómo con todas esas restricciones, con esas situaciones, con esos desfases en los proyectos, aún cuando todavía no empiezan, logremos que un proyecto termine a tiempo. Y cómo a mí me gusta mucho esta imagen, porque yo lo que voy a tratar hoy es de compartirles, todo está basado en la experiencia que yo he visto en los proyectos que he dirigido. He dirigido proyectos de construcción, he dirigido proyectos de manufactura, de servicios, de finanzas, de todo tipo. Y en todos veo lo mismo, ¿sí? Y esta frase describe mucho eso. Estamos acostumbrados a avanzar
al futuro siempre viendo el pasado. Hace ratito en las charlas estaban diciendo eso, ¿no? Vemos el pasado. En las pláticas, en las juntas de avance, ¿qué vemos? Lo que ya se hizo. Y pocas veces vemos lo que sigue. ¿Quién está familiarizado con la gestión ágil de proyectos ahorita que está tan de moda? ¿Qué dice la gestión ágil principalmente? Y los famosos sprints, ¿no? Objetivos cortos, medibles, ¿sí? Yo les recomiendo mucho que en sus proyectos empiecen a trabajar bajo un concepto diferente. Está bien que veamos lo que ya se hizo. Eso yo no digo que esté mal. Es correcto que estemos viendo si el proyecto va en función a nuestro plan, pero que también veamos lo que sigue, ¿sí? Y generalmente en los objetivos, cuando hablamos de ver hacia adelante, ¿qué es lo que vemos en los proyectos? Fechas a largo plazo, ¿no? Y hace ratito decían, ¿cómo medimos el proyecto? ¿Vamos bien? ¿En función a qué? Vamos bien, sí salimos, ahí vamos. Eso yo lo escucho cada rato en los proyectos. Pero ¿en función a qué me pueden decir si el proyecto va bien o no va bien? Mediciones, ¿no? Indicadores. Hablando en un proyecto, imaginen un proyecto en donde, porque yo sé que si les digo, ¿cuál es el principal factor a tomar en cuenta para considerar un proyecto exitoso? Me van a decir muchos, ¿no? Muchos. Pero veamos, enfoquémonos en fecha de entrega de un proyecto, que es lo que indudablemente hay en todos los proyectos. Fechas de entrega. ¿Qué tenemos siempre? Nuestra línea base. Bueno, espero que la tengan, ¿no? Siempre una línea base. ¿Qué nos dice la línea base? ¿Qué es la línea base de un proyecto? ¿Quién me dice? ¿Es qué? Sin miedo. El tiempo de vida de un proyecto. ¿Qué más? ¿Cómo definen la línea base de un proyecto? Mapa. Lo que se tiene que hacer, ¿sí? El plan. Ahí está definido el alcance de un proyecto, ¿sí? Exacto. La fotografía es como pensamos que vamos a hacer el proyecto. Pero como bien se dice siempre, pues no hay plan perfecto, ¿no? Yo hasta la fecha, por lo menos a mí no me ha tocado estar en un proyecto en donde se haga exactamente como se dijo que se iba a hacer, ¿no? Es más, si así fuera, pues no tendremos trabajo los consultores, ¿no? Estaríamos, pues todos los proyectos son perfectos. Como dices que lo vas a hacer, se hace, no lo hay. Un proyecto por su naturaleza tiene cambios, ¿sí? Entonces, pensemos en un proyecto en donde tenemos nuestra línea base, tenemos ahí nuestras rutas críticas y sobre todo nuestro fin de proyecto, ¿sí? Nuestro fin de proyecto bien marcado. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Medimos ¿qué? Avances, ¿cierto? Progreso, avances. ¿Y cierto o no que en nuestras reuniones de avances estamos siempre reportando esto? ¿Sí o no? ¿Y el cliente qué nos dice? ¿Cómo va el proyecto? A ver, dijiste que ibas a llevar el 22, ¿cuánto llevas? O el 19, llevo el 22. O voy atrasado. Siempre estamos midiendo eso. Nuestros directores en nuestra organización generalmente también avances. Bueno, nosotros mismos, si estamos al frente de un proyecto, revisamos con nuestro equipo del proyecto avances, ¿sí? Ustedes interpretan aquí generalmente que el proyecto va bien, ¿no? Generalmente ponemos nosotros en un proyecto nuestra ¿qué? Nuestra línea base, ¿no? Que la línea base que dijimos que es como pensamos o planeamos que el proyecto debe de ir avanzando en función al alcance, como bien decían. Imagínense este proyecto en donde tengo mi fecha fin, mi fecha inicio, mi fecha fin, mi plan o mi línea base, en donde yo tengo un 19% y un avance real al 22%, con una desviación obviamente del 3% a favor, ¿sí? Y ahí está mi curva S, en donde yo generalmente pongo el avance, la línea base, y ahí puedo ver la desviación. El 99% de los proyectos en los que yo he estado, en donde me invitan a participar, veo esto. ¿Ustedes también? ¿No? ¿No les ha tocado verlo? ¿No? Generalmente así miden un proyecto. Pero yo quiero que vean esto, por ejemplo. Si mi proyecto, tengo mi plan, tengo un avance planeado y un real, ¿cuál está bien y cuál está mal?
¿Los dos? ¿Los dos están mal? ¿Por qué? ¿En este? ¿Y eso es malo? ¿Adelantarnos es malo? Para algunos casos, ¿En función de? puede que tengas almacenamiento. Puede ser. Puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más necesitaremos saber para ver si el proyecto va bien o va mal? Parcial, porque no es el total del proyecto. Puede que ahorita a lo mejor en la semana 30 le adelantaste, pero en la 32 te retrasaste, pero eso no quiere decir que en la 34, 35 le ganes, ¿no? Entonces vas quitándole y poniéndole, entonces no puedo decir hasta que se entrega si fue exitoso, ¿no? Hasta que se entregue, ¿ok? ¿Quién más me podría decir si esos porcentajes te dicen si van bien o mal? Mi rubro es la calidad. La calidad también, si lo vamos haciendo bien en el tiempo, pero mal hecha la calidad, nos da… Después nos tenemos que hacer reprocesos. Sí, hay muchos factores, ¿no?, que están en juego, muchos. Dinero también, como decían, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Pero entonces quiere decir que no solo debemos de medir ¿qué? Avances. Tenemos que tomar muchas cosas en cuenta. Entre ellos, hablábamos de la fecha, ¿no? Un proyecto en el que tengamos la restricción, y hay proyectos, nosotros como directores tenemos que identificar cuál es la prioridad en un proyecto. ¿Están de acuerdo? Incluso quien ya ha estudiado todo lo del PMI o ha presentado su examen, muchas de las cosas que tenemos que medir nosotros son las prioridades. Hay proyectos en los que te puedes pasar un mes y no pasa nada, ¿sí o no? Porque la prioridad es costo. Hay proyectos en los que le puedes incluso, a mí me lo han dicho directores en donde me dicen, prefiero que te pases el presupuesto pero no de la fecha. No de la fecha. Y hay proyectos que me han tocado al revés, ¿no? Tu casa, si te la entrego un mes antes a 100,000 pesos más, ¿qué me vas a decir? Pues entrégamelo un mes después si quieres, ¿no? Mejor ahórramelos. Pero proyectos son donde un día te cuesta y te cuesta mucho. Futuros contratos, penalizaciones, entonces ahí no se puede pasar. En los proyectos que por su naturaleza debemos de entregarlos, una mala práctica es medir simplemente avances. Es una mala práctica. Les digo que yo en los proyectos que he estado en 90%, 99%, he visto que hacen esto. Y terminan desfasados, ¿por qué? Porque están midiendo porcentajes. Miren este caso, por ejemplo. Llevamos un proyecto que dice real, 22, contra un plan del 19. Fecha de entrega, 5 de febrero. Va bien. Va bien. Así dicen, va bien. Mismo porcentaje, desfase en el proyecto. ¿Sí? ¿Qué es? Proyecciones. Hay que hacer proyecciones. Yo de verdad los invito a que hagan proyecciones. No solo medir avances. De verdad les digo, en la práctica de 10 proyectos, 10 miden avance. Bueno, hace rato decía 99.9. Nada más conozco uno, la verdad, que sí hacen proyecciones. Y de todos los proyectos en los que he estado. Miden avances, y luego escuchamos, el proyecto terminó un mes después o 20 días. ¿Por qué? Pues íbamos bien. Es más, tú viste, íbamos hasta adelantados. ¿En qué momento se atrasó el proyecto? Sí, iba bien. Llevamos hasta 5 o 6. Me ha tocado ver proyectos en donde tienen un plan del 19, por ejemplo, y llevan avance del 30. Y piensan que el proyecto va bien. El director y el cliente, feliz. ¿Qué pasa? Como hace ratito decían, hasta que acaba el proyecto, nos damos cuenta que hasta ya que está cerca la fecha, nos damos cuenta que no vamos a terminar. Y no sabemos ni dónde se dio esa ruptura entre el avance que yo pensaba que llevaba y la realidad. No hay proyecciones. No hay proyecciones. Entonces, si vemos fechas actuales a la conclusión, podremos ver una desviación clara y una proyección en donde me dice que voy a terminar mucho después de la fecha planeada. Y no me estoy esperando al final en un proyecto en donde supongamos que termina en febrero, yo te aviso 4 o 5 meses
antes o 3, sea el caso del punto de medición, que el proyecto va a terminar mal. Hagan esto en sus proyectos y van a ver la diferencia entre medir avances y hacer proyecciones. Yo he estado con clientes y cuando les digo esto, les digo, tu proyecto va a terminar mal. Va a terminar 15, 20 días después. No es posible. Si acabo de estar en una junta con mi project manager y me dice que llevamos un 8% de adelanto. Pues sí, pero va a terminar mal. ¿Por qué creen? Aparte de que porque nada más medimos avances. En las que no tengo avance. No, sí, para que te escuchen todos. Bueno, sí, lo que pasa es que ahorita les voy a poner yo los errores más comunes, ¿sí? Pero uno principalmente es ese. Vamos a verlos. Primero, objetivos a largo plazo. Si quieres monitorear un proyecto, no midas nada más que termine en febrero o en marzo o en abril. Porque entonces, ¿en qué caes? En vamos bien. Ahí vamos. Sí salimos, ¿sí? Los proyectos tienen que medirse constantemente, pero no solo avances, sino ver hacia el futuro. Mi proyecto va así y yo estoy esperando que para el siguiente semana, el siguiente mes o según tu plan de comunicaciones, cuando tienes tu siguiente informe, tengas un siguiente objetivo. Es decir, si yo ahorita llevo un 18% de avance y debería llevar un 20%, ¿a cuánto tengo que llegar la siguiente semana? Esa es la diferencia entre ver hacia atrás. Está bien, traes una desviación de 2 o de 3%, lo que sea, pero dime cuánto tenemos que llegar la siguiente semana y qué vas a hacer y cómo te ayudo. Acuérdense que el rol de un project manager es ser facilitador, ¿sí? Y crear equipos autónomos. Esa es una de las principales cualidades de un director de proyectos, que podamos hacer que nuestro equipo trabaje por sí mismo. Eso significa delegar, con responsabilidad, claro, ¿no? Diferencia entre delegar y pasar la chamba. Pues tú lo estás haciendo, tú lo llevas, tú dime, tú eres el responsable. No, el responsable soy yo del proyecto y todos, ¿sí? Entonces, objetivos semanales, quincenales, mensuales, ¿sí? Del proyecto. Otro, no solo le pongan objetivo al proyecto. Las fases deben de tener también objetivos, ¿sí? Es decir, si yo pienso en un proyecto de construcción, voy a pensar en su casa, pues yo les digo que su casa se las voy a entregar en febrero. Si solo me baso en eso, el cliente, ¿qué me va a preguntar? ¿Cómo va? O es más, yo mismo, ¿cómo va? ¿Si salimos o no salimos? Está bien, la casa es para febrero, pero la cimentación es para dentro de 15 días. ¿Cómo va eso? O sea, está bien, ahorita mi objetivo no es el 2 de febrero, el 5 de marzo. Es la cimentación que tiene que terminarse en 15 días. ¿Cómo va? Pues es que obvio, si la cimentación se atrasa, pues ya para qué estoy pensando en 5 de febrero. Ya voy a pensar en estrategias para alcanzar ese 5 de febrero, ¿no? ¿Sí? Entonces pónganle objetivos a las fases también. Medibles. Un error común, ¿Quién maneja cronogramas? Aquí de ustedes. ¿Checan las actividades, las sucesoras? ¿O solo ponen una secuencia? Tengan mucho cuidado con eso. Les voy a decir por qué. Cuando nada más tenemos actividades predecesoras, yo veo actividades que luego dicen, oye, esta actividad después de esta no tiene una sucesora. Es que después de esa no sigue nada. Bueno, si no sigue nada, pon que un hito de fin de fase y ponla ahí. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que les digo que es un error? Porque son actividades que tienen holguras, ¿sí? Y si han manejado algún software de desarrollo de cronogramas, como el Project, por ejemplo, que es el más común, si yo tengo bien mi secuencia y una actividad se me mueve o cambia de duración, ¿qué pasa? Se me mueve el último. ¿Están de acuerdo? Si una actividad después ya no tiene una secuencia sucesora y se incrementa, sobre todo si se incrementa, que se me va de 10 días a 20, pues esa nada más se mueve, pero no empuja nada. Yo de verdad les digo que ahí sí, raro el cronograma que yo vea que tenga predecesoras y sucesoras. Generalmente ponemos secuencia, secuencia, secuencia y muchas se quedan
sin sucesora. Cualquier cambio en esa actividad, mala noticia. No te va a mover la fecha. ¿Sí? Y no calculas holguras también. El cronograma, hablando de monitoreo de proyectos, debemos de saber interpretarlo incluso solo viéndolo. O sea, en una sola vista podemos identificar qué actividades tienen holguras. No necesitamos meterle filtros ni nada de eso. Bueno, te ayuda, ¿no? Pero tenemos que llegar al punto en el que podamos nosotros de verlo e interpretarlo en ese momento. Esta actividad tiene holgura. Esta actividad es ruta crítica, no necesito verla en rojo. Por la pura secuencia me doy cuenta. ¿Sí? Otro error común, tengan cuidado, omisión de hitos. En muchos proyectos, si bien te va y ves un cronograma, solo tiene un hito de inicio y de fin. Nada más. ¿Sí? Nada más. Pónganle hitos de fin de fase. Adquisiciones, contratos, todo lo que son anticipos. En muchos proyectos en los que yo he estado, ese es uno de los principales puntos por los que no terminan a tiempo. Están enfocados en las actividades y luego les preguntas, oye, ¿ya salió el anticipo de este equipo que tiene 60, 80 días de tiempo de entrega? No, se me pasó. ¿Por qué se te pasó? Porque no está ahí el hito. Si yo lo pongo y saco mis siguientes objetivos, ahí es donde yo les digo, a ver, la siguiente semana, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que llegar? No estoy midiendo la fecha fin de entrega, estoy viendo lo que sigue. En este mes, yo en los proyectos en donde estoy, pongo los objetivos del proyecto. Pero como cambian, generalmente el alcance de un proyecto, pues constantemente estoy actualizando. Y les estoy diciendo, este mes tenemos que hacer esto. Este mes, en nuestra línea base era llegar al 25%. Pero para llegar a ese 25% tenemos que llegar esta semana al 12%, la siguiente al 16%, la siguiente al 18% y luego ya llegamos al 25%. Es decir, objetivos cortos. ¿Sí? No sé si les pasa. Cronogramas con cientos de actividades. Llegas a un proyecto, oye, tu cronograma, bueno, hasta en póster lo tienen, ¿no? En 4 o 5 partes, ¿a poco no? ¿Sí los han visto? Sobre todo en los de construcción. ¿Sí o no? Llegas a la traila y oye, el cronograma pegado en 5, 6, 7, hasta el suelo. Oye, ¿y dónde está la parte que estás haciendo? No, pues por ahí está, ¿no? Yo les recomiendo que manejen, si sus proyectos llevan muchas actividades, subproyectos. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas cuando creas subproyectos? Ves tu proyecto, un subproyecto, una parte, una fase, como un proyecto por sí mismo. Y ahí es donde tenemos objetivos de las fases. Es decir, en un proyecto en donde tengo 5 o 6 fases y cada fase podrá tener 50 actividades o 100, es que de verdad me ha tocado ver cronogramas con 1000 actividades. Yo les digo, ¿de verdad lo puedes controlar? ¿Han visto que luego se ven las secuencias ahí en el proyecto, todas así, nudos parecen? Y luego le cambias una y dicen, por eso no me gusta hacer el proyecto, es que le muevo una y se me mueve todo. Pues sí. ¿Y dónde se movió? Pues quién sabe, ¿no? Miren, cuando hacen sus proyectos, yo les voy a compartir cómo lo hago. Tengo un responsable de cada fase en un proyecto, generalmente así es, y le doy su cronograma. Y te doy tu cronograma, te doy tu cronograma. Tu proyecto acaba tal día, el tuyo tal, y así, y ya tengo el programa maestro para ver todo el proyecto si lo quieres ver. Pero mido tu avance, tu avance, tu avance. ¿Qué pasa cuando medimos un proyecto general? ¿Cómo va el proyecto? ¿Bien o mal? Evaluamos el proyecto, insisto. Pero si yo hago esos subproyectos, pues el proyecto va bien o va mal, o puede ir muy bien, pero tu fase está atrasada. Si ese desfase que estoy viendo, yo necesito saber en dónde está, ¿no? Y necesito trabajar con la persona que trae esa parte del proyecto. Entonces, si yo veo un proyecto general, no logro a veces identificar dónde está la raíz del problema. Si pongo un tablero con las fases, que ya ahorita es muy común, ¿no? La gestión visual. Y luego tienes las 10 fases, verde, verde, roja. Esta está atrasada. Imagínense para identificar de esa fase qué actividades están atrasadas, ver un cronograma de 1000. Yo prefiero ver un cronograma de 20 actividades. Ese
pásamelo. Ese cronograma. ¿Y quién lo tiene? Él es el responsable. Vente, vamos a ver dónde está el atraso. Porque esto me está atrasando, ¿qué crees? Todo el proyecto. Pero trabajo con quien tengo que trabajar. O sea, no acaparo todos los recursos de un proyecto. Las reuniones, eso es lo que pasa. Oigan, junta, el proyecto va atrasado. Y tienes ahí a todos los 10 personas. Cuando nada más podrías estar trabajando con 1 o 2. Los que están haciendo que el proyecto no vaya en función al plan. Que afecta a todos, por supuesto. ¿Qué más? Solo dar avances y no hacer proyecciones. ¿Sí? Como lo vimos ahorita. Hay que hacer proyecciones siempre. Este es un problema difícil de resolver. ¿No? No se actualizan los cronogramas. ¿Ustedes les ha tocado vivir eso? En donde dicen, no, es que el cronograma, es más, es la línea base, no se mueve. Así dijimos y así se queda. Oye, pero a ver, espérame, el alcance cambió. Pues si el alcance cambia, el cronograma se actualiza. ¿Sí? La línea base se va a quedar ahí. Es que a veces en las organizaciones piensan que si actualizo el cronograma, estoy cambiando mi plan cada rato. Y no, se les digo que es un problema difícil porque yo mismo cuando estoy en un proyecto le digo, oye, actualiza el cronograma. Es que esa actividad, dijiste que duraba 20 días, va a durar 40. No, pero es que así dijimos, 20 días, ¿no? Y no actualizan. Oye, esta actividad ya ni la vamos a hacer, pero sigue apareciendo ahí. ¿No? Ah, es que si la quito, se me mueve todo. ¿Cierto o no? Y luego peor, ese ni lo traigo ahí. Le dan avance, 10 minutos, les dan avance para que no me afecte, ¿no? Esta ni la voy a hacer y la ponen al 100. ¿Cierto o no? Es que es para que no me peguen el avance en el porcentaje. Bueno, poca o nula gestión visual. Yo los invito a que de veras, si quieres monitorear tu proyecto, no lo monitorees nada más en un archivo que solo tú tienes. Pon en tu proyecto, donde sea en tu oficina, avances. ¿Sí? No sé si a ustedes igual les ha pasado. ¿Quieres saber cómo va el proyecto? Ah, pregúntale a Pedro, él tiene el cronograma. Él tiene el informe. Y todo tu equipo no sabe cómo va el proyecto. Sabe que va bien o mal. Insisto, bien o mal. ¿Sí? Pongan indicadores, pongan un tablero. Como parte, si han leído, han visto sobre mejora continua, ¿en qué se basa mucho la mejora continua? Gestión visual. Gestión visual. Y ahorita decían, compartir. Es que parece que si el proyecto va mal, no quiero que el mundo sepa que va mal. Sí, que sepan. Es más, para que me digas cómo le hacemos. El proyecto va mal. Y si va mal, hay que comunicarlo. ¿Sí? Otro. ¿Cierto o no? Es que todo mundo le mete mano al cronograma. Y a mí me ha tocado, a ver si esto se les hace familiar. Oye, ¿cómo va el cronograma? ¿Cuál? Pues el del proyecto. No, ¿cuál? ¿El mío o el del cliente? O el mío, incluso me han dicho, en el de la construcción es bien común. ¿El que tengo yo o el que tiene el residente o el superintendente o el project manager? Pues ¿cómo que no es uno solo? No, es que el de él tiene unos avances, yo tengo otros y allá todo el mundo le mete mano y ya no coinciden. Yo les recomiendo que solo una persona le meta mano al cronograma. Que todos participen, eso sí, pero que solo uno lo actualice. Yo recibo los avances, pongo, hago proyecciones e informo. Cambios, informo el impacto del cambio. Oye, esta actividad la vamos a hacer en 20 días. Ok, permíteme, y mido el impacto y lo comunico para ver qué hacemos. Si tiene un impacto, un desfase en el proyecto. ¿Sí? Pero solo alguien, solo una persona. Cuando todo el mundo le mete mano, ¿qué creen que pasa? Pues nadie se responsabiliza. ¿No? Yo lo dejé bien. Y así estaba y ahora ya no coincide con nada. Otra vez volverlo a hacer. Para mí esta es, yo creo que la que más impacto tiene. Y esto les voy a decir por qué. Dejé esa al final. No se manejan holguras, pero sobre todo se ajusta la duración. Esa para mí es de las peores prácticas que puede haber. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Proyectos generalmente tienen una holgura, generalmente. ¿Sí? Si no tienen holgura es porque de verdad el proyecto está muy al límite. Pero ahí les va, a ver si se les hace familiar.
El proyecto debe durar o terminar el 10 de marzo. Hago mi planeación y dice que termino el 25 de febrero. No, pues solito me mato. A ver, ponle a esta actividad, ponle 10 días. ¿Cuánto dice 10? Ponle a ver 15, nos faltan 5 días más. A esta, ponle 3, listo, ya me dio la fecha que tenemos que terminar. ¿Cierto o no? Yo les digo, eso es lo peor que puedes hacer. En primera, te acabas de comer la holgura del proyecto. ¿Por qué? Porque si yo te digo que esta actividad la haces en 15, pero para que me cuadre con la fecha fin le pongo 20, ¿en cuánto tiempo crees que la vas a hacer? Pues en 20, si bien te va. ¿Sí o no? En 20 o 21, 22. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si yo tengo que entregar el proyecto el 15 de marzo y mi planeación me dice que el 1 de marzo, perfecto, tengo una holgura de 15 días. Los directores de empresas o de proyectos a mí me dicen no, porque la gente se va a confiar a que tiene 15 días. Es que tu gente entonces no ha entendido lo que es la gestión de proyectos. Y ocultarles eso no te va a llevar a ningún lado. Si tú cuadras el cronograma para que quede en una fecha y te acabas la holgura en una actividad del proyecto, cuando hagas esas proyecciones, un día ya te pegó. Un día que te atrases en el proyecto ya te pegó, porque no tienes límite. Perdón, está muy limitado tu proyecto. En cambio, si tengo esos 15 días y actualizo mi proyecto, cuando alguien me diga, oye, este proyecto o este equipo va a llegar 10 días después, alguien actualiza y te dice el impacto. ¿Qué crees? De los 15 días que tenemos, ya nada más tenemos 10. Está perfecto, ¿no? ¿Está bien? En cambio, si le cargas, te comes la holgura en una actividad para que te cuadre con la fecha que el cliente te pidió, oye, esto me va a tardar 5 días más. Proyección, el proyecto termina 5 o 7 días y todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta estos puntos. Son cosas que, como les dije hace ratito, cosas que yo mismo he identificado como malas prácticas, ¿sí? Y que por eso esta breve sesión se llama en eso, ¿no? Las mejores prácticas, que es hacer algunos puntos y todo lo contrario a estos puntos, ¿no? Muy bien. Quien guste esta presentación se la puedo compartir. Esa es la cuestión de que ahorita me dejen un correo, les doy apuntan mi correo, ahí lo tienen para que se los haga llegar. Y pues, justo a tiempo, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a Humberto por su muy interesante plática. Y a continuación abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Van a ser 10 minutos. ¿Alguien que me ayude con eso? De hecho, ahorita que mencionas la parte de holguras, algunas herramientas lo dificultan. ¿Hay alguna en particular que sugieras para manejar realmente un cronograma bien detallado? Yo utilizo mucho el Project, algún software como tal. Si pudiera poner otro error, el 11avo sería usar Excel. Sí, de verdad. Me lo voy a poner, es más, al fin que está grabado. Mira. El 11avo error yo creo que sería usar Excel. Yo les recomiendo mucho el Project. Puede haber algunos otros, pero el más común es ese, y en donde generalmente la mayoría de las empresas usan. Entonces, cuando empiezas un proyecto, te piden un cronograma. A mí cuando me llega en Excel, digo, bueno, ¿y si hay un cambio? ¿Que le mueves los cuadritos de color o cómo le haces, no? Entonces el Project sí, haces un cambio y de inmediatamente identificas el impacto. ¿Y las fases cómo las manejas? Subtareas, ¿sí? La herramienta como tal tiene todos los comandos para que tú puedas ir creando fases. Le das una sangría para el lado derecho y pones una tarea, sangría al lado derecho y te la convierte en fases, ¿sí? Hola, mi nombre es Edgar y también trabajo en la gestión de proyectos, más en la parte enfocada a tecnologías de la información, IT. Y una de las frases que más me quedó fue la primera, ¿no? Que estamos acostumbrados a avanzar hacia el futuro, siempre mirando hacia el pasado. Y en lo personal comparto y quisiera un consejo al respecto, ¿no? Porque cuando llega la junta semanal de avances, siempre es, ¿qué hiciste? Y pocas veces preguntamos qué vas a hacer, ¿no? Sino más bien nos quedamos en, ¿ya lo hiciste? Qué bueno. Y si no lo hiciste, pues apúrate a hacerlo, ¿no? Pero creo que
en el enfoque de siempre tener el futuro como prioridad, ¿cuál sería, o si podrías elaborar un poquito más en ese aspecto? 2 puntos. Yo insisto en las proyecciones. O sea, insisto mucho en eso. O sea, está bien que me digas lo que ya hicimos, cómo vamos, cuál es la desviación, pero es que a veces las desviaciones no te dicen si vas atrasado. Como les puse en un ejemplo, puedes ir con una desviación, o sea, que te hace ver que traes un atraso y tu proyecto va bien, ¿sí? Y diferente, ¿no? Cuando haces actividades que tienen holgura, te incrementan esos porcentajes y es cuando tu porcentaje puede ir por arriba, pero aún así tu proyecto va atrasado, ¿sí? Yo manejo mucho, en mi experiencia, la gestión ágil. Trato de hacer algo híbrido, en donde la gestión ágil, hago esas reuniones y manejo 2 cosas. Como bien dices tú, el que hiciste, los quick wins, pero lo que sigue. O sea, en un formato de avances, está bien, el porcentaje lo veo como algo, la curva esa y todo, pero me enfoco más en lo que se hizo y sobre todo lo que se va a hacer. Y ese que se va a hacer es, insisto, en una proyección a corto plazo. A corto plazo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y eso que vamos a hacer, ¿qué espero lograr? ¿Sí? ¿Qué espero lograr? Perdón que me extienda. La proyección que haces, ¿le pides retroalimentación a tu recurso asignado a esa tarea o tú la intuyes y dices, pues yo creo que este amigo se va a tardar un poquito más de eso, ¿no? No, definitivamente como directores de proyectos tenemos que hacer, insisto, equipos autónomos. Que las personas que están dirigiendo esa parte del proyecto, yo lo primero que trato de hacer es que vean esa parte del proyecto como su proyecto. Por eso me gusta manejar subproyectos, en donde tú tienes tu cronograma, tus objetivos, forma parte de todo un proyecto. Pero en tu proyecto, ese pedazo chiquito, hago las proyecciones en función a los avances. Primero, que me das tú, y segundo, que yo verifico que sean correctos. Porque es lo que les decía, delegar no es pasar la chamba. Delegar es darte algo y dirigirte para que se logre ese objetivo, pero con mi supervisión. Entonces, si tú me dices que llevo un 20% y yo me quedo ahí, pues yo lo que reporte, pues voy a caer en, ¿seguro va al 20? Sí, claro, él me dijo que va al 20, yo confío en mi equipo. Sí, está padre que confíes, pero también verifica que lo que te están reportando es real. ¿Sí? Mucha gente maquilla la información, le tiene miedo, insisto, a reportar que voy mal. Sí, Humberto, en el tema de las juntas, en mi caso yo sí hago juntas con proyecciones, sí le muestro al cliente las curvas S, le pongo la tabla de avance semanal, pero revisando nuestros contratos y en futuros proyectos quieren implementar lo de valor ganado. ¿Qué me puedes decir? ¿Me puede servir esa herramienta meterla a mi gestión de proyectos, el valor ganado? Claro, yo traigo muchos proyectos de construcción y inevitablemente manejo lo del valor ganado, ¿sí? Aunque recuerda que lo del valor ganado va en función de tu planeación, de tu línea base. Entonces, obviamente esto que yo les estoy diciendo para monitorear un proyecto, para que tengas información que realmente te sirva, debiste haber hecho una muy buena planeación. ¿Sí? Yo creo, me enfoco más en el monitoreo. ¿Sí? Yo sé que puede parecer así como que les pase un shock, ¿no? Me enfoco más en el monitoreo que en la planeación. ¿Por qué? Porque he visto que cuando haces una buena planeación y un deficiente monitoreo, no alcanzas el objetivo. Cuando tienes un buen monitoreo, obligas a una buena planeación. Es decir, si tu planeación no fue muy buena, pero estoy monitoreando, detecto desviaciones, corrijo mi planeación en ese momento. Entonces, lo del valor ganado, recuerda que siempre es en función de lo que dijiste que ibas a hacer al momento corte de tu proyecto. ¿Sí? Entonces, indudablemente te recomiendo que lo hagas. Yo lo manejo los indicadores, el SPI, la desviación de tiempo, costo, las proyecciones, el estimado de la conclusión, todo. Okay. Comentas que tienes proyectos de construcción y te gusta empiezas a manejarlos de manera ágil. Ajá. ¿Cómo puedes hacer? Porque pues por la naturaleza de la construcción pues no puedes hacer hasta cierto punto ágil, ¿no? Hasta cierto punto. Exacto. O sea, porque pues cimientos, pues, no vas a hacer una junta cada vez de, los cimientos deben de ser de concreto, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Entonces eso es un subproyecto, el cimiento, ¿no? Sí. ¿Cómo vas haciéndolo ágil? Mira,
algo que yo he visto mucho en el ramo de la construcción específicamente es que son proyectos que no están, su enfoque no se adapta al cambio, aunque son de los proyectos que más cambio tienen. Si alguien ha hecho su casa o ha participado cuando hacen una casa, generalmente vamos y son, no, sabes que mejor quítale, mejor ponle esto, tírale el muro que ya se hizo, ábrele aquí. Son cambios y cambios y cambios. En la mayoría de los proyectos que me ha tocado estar, los atrasos son por esos cambios. Entre que cambia una ingeniería o un diseño o el cliente no te lo prueba, el proyecto se atrasa, ¿sí? Entonces, en esa gestión ágil, en ese enfoque de gestión ágil, yo lo que les digo es que estén presentando entregables constantemente, o sea, hagan sus proyectos, incluso, aunque sea la cimentación, el alcance, la materia prima ya sabes lo que es, como tú dices, ¿sí? Pero si yo voy midiendo sus avances y presento, avances, presento, si el cliente me hace un cambio, no me impacta tanto que cuando ya hice la cimentación completa, ¿sí? Hay proyectos en donde te dicen el cambio, ya vas en el segundo piso y quieren que hagas algo del primero. Esa es una situación de las que yo he detectado específicamente de la construcción que les afecta mucho. No dan retroalimentación, sino que se van por el entregable. La cimentación para tal fecha, ¿sí? Y cuando se la presentas al cliente, cualquier cambio, derechito al costo y derechito a un atraso en el proyecto. En ese sentido de la construcción. Entonces, juntas con el cliente y objetivos cortos, seguidas. Hola, esta es una pregunta más que nada para las personas que apenas están iniciando en la dirección de proyectos. ¿Qué recomendación le das más que nada en cuanto a estrategias, herramientas para hacer control de entregables, de objetivos para estas personas? Mira, primero que participen mucho en la planeación del proyecto. En muchos cursos, pláticas, videos que puedas ver de la gestión tradicional de proyectos, se dice que los equipos de proyectos no participan en la planeación del proyecto, sino que simplemente le dicen, esto es lo que tienes que hacer y para tal fecha, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio lo generamos todos nosotros. En los proyectos, yo cuando empecé por convicción, porque me gustó y porque aunque no me pidieran las cosas, las trataba de hacer en función de las buenas prácticas. Y eso la verdad me repercutió muy bien y me hizo crecer como persona y profesionalmente. A lo que yo voy es que la mejor estrategia es la que tú adoptes para ti mismo y puedas compartir con los demás, lo que decían hace rato. O sea, no es un secreto, pero las cosas, las prácticas ahí están. La verdad es que no es un secreto. Ustedes agarren el PMBOK, a otros libros de gestión de proyectos y te darás cuenta de todas las prácticas que hay. Pero si tú mismo no empiezas, la mayoría de las organizaciones están esperando los directores. Si hay directores aquí de empresas, no van a dejar mentir. Estamos esperando a que la gente, nuestro equipo, nos proponga esas buenas prácticas. Que no nada más sea un empuje, sino que también propongan. Entonces, para mí la mejor estrategia a manera individual es esa. Que uno mismo empiece a generar el cambio, empiece a proponer. Listo. Yo me quedé mucho con la idea de la parte de las proyecciones, pero digo, ahorita estoy en un proyecto en donde el decir en la próxima semana tengo que ir al 20%, al 30% para llegar a la fecha, no me está funcionando, y no tanto porque esté mal estimado, sino porque nunca sabes qué puede pasar. Entonces, ¿cómo haces un balance entre la proyección que tú estás tomando en cuenta contra todos los factores que se pueden presentar durante, que tú digas, la semana? O sea, te voy a poner un ejemplo bien claro. Yo hago también así, ¿no? Digo, proyección la próxima semana tengo que llegar al 25%, 27, 28. Pero suceden cosas como el 19 de septiembre. Ya no llegaste. Y aunque tengas un día, no lo vas a lograr. Entonces la proyección siguiente se va a ir atrasando y se va a ir atrasando. Entonces no siempre pasa el 19 de septiembre. ¿Qué haces para controlar esas variaciones? Y más porque en proyectos grandes, aunque lo dividas, dependes del trabajo de un equipo completo, no solo de 3 o 4 personas. Ok, mira, primero, aguas con proyección y plan. ¿Sí? O sea, lo que me dices tú de que, bueno, mi proyección es que tengo que llegar, ese es tu plan. Tu proyección es lo que te va a decir si vas en función del plan. O sea, es decir, yo tengo que llegar al 25, pero no quiere decir que voy a llegar al 25 o al 20. Yo hago una proyección y digo, no voy a llegar. Pero lo que tienes que hacer es, aparte de las proyecciones, acuérdense que
un director de proyecto, unas principales funciones que es que hacer malabares con las restricciones, ¿no? Tenemos que identificar restricciones. Si han visto algo de documentación que el PMI difunde en sus revistas, dice que las empresas que más han crecido en los últimos años son las que gestionan ¿qué? El riesgo. El riesgo en los proyectos. El riesgo, no hay proyecto que no tenga un riesgo. Entonces, si sabedores de que un proyecto tiene mucho riesgo, todos los que ustedes me puedan decir, y no lo identificamos, pues seguramente te va a tener un impacto negativo. Incluso el libro de Rita, ¿alguien lo ha leído el libro de Rita para preparación de PMP o algo? ¿Sí? Ahí dice que el principal conflicto en los proyectos es generado por los cronogramas. Es lo primero que dice, es el principal punto que genera conflicto en los proyectos. Y segundo, que las reuniones deben de basarse en función de la gestión de riesgos. Más que medir avances, en función de riesgos. Es decir, si mis juntas, mi punto central es el análisis de riesgos, seguramente voy a salir con ¿qué? Planes de acción. ¿Qué riesgo tenemos en el proyecto? Que no llegue el equipo, que no salga el pago, que esto. Bueno, pues vamos a actuar ahorita mismo. ¿Sí? Vamos a hacer esto. La siguiente semana, mi siguiente reunión, ¿qué voy a revisar? ¿Llegó el equipo o no llegó el equipo? ¿Salió el recurso o no salió el recurso? ¿El anticipo lo dimos o no lo contratamos o no contratamos? ¿Sí o no? Y en función a eso, otra vez, la planeación, acuérdense que es iterativa. No es escalonada. O sea, no podemos decir, ¿se acuerdan de los grupos de procesos? Inicio, planeación, ejecución. No podemos decir, ya estoy en la planeación, ya estoy en ejecución, ya la planeación ya quedó atrás. Es iterativa. Constantemente tenemos que estar planeando e identificando estrategias para que el proyecto pues termine a tiempo. ¿Ah? Perdón, luego hablo mucho. Si fuera por nosotros nos quedaríamos a ver si encontramos ese unicornio que es el proyecto que termina a tiempo. Pero bueno, muchas gracias otra vez a Humberto y en nombre del comité organizador recibe un reconocimiento por tu brillante participación. Muchísimas gracias. Y la más importante reconocimiento te lo da. Gracias. Gracias. Gracias a todos.